Puesto de pie, hermanos, vamos a entrar en comunión, hermanos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición es tu paz me da. No, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Vamos a recoger los bienes y las ofrendas. Hermano José, ore, por favor. Vamos a ver, hermano. Señor, para la gracia por este día, Señor, gracias, Señor, por permitirnos estar en su casa de oración. Señor, pedimos que está usted, Señor, a bendecir los diezmos, la ofrenda que hace levantar en este momento, también que el día de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, a Cantar de los Cantares, capítulo 6, hermanos, por favor, Cantar de los Cantares, el capítulo 6, por favor, ahí, versículos 10 al 11. Dice ahí, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? Al huerto de los nogales descendí, frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este precioso día. Rogamos que, Señora, usted obre en cada uno de nosotros, use su palabra. Entendemos que su palabra es la que tiene el poder para hablar a las almas, para hablar a los creyentes, y también aún a los incrédulos, aunque son desobedientes, pero también aún a nosotros, que también somos desobedientes muchas veces. Rogamos que, Señor, obre en cada uno de nosotros y ayúdenos a llevar a cabo su palabra. Use su palabra. No es la persona que se para atrás del púlpito, es su palabra que obra en cada corazón. Obre hoy en esta mañana en cada corazón. Rétenos,
Ayúdenos, anímenos a seguir adelante, que todo lo que se predique y que se enseñe aquí sea siempre para glorificar su nombre, y que, Señor, que todo lo que se enseñe sea para edificar su iglesia, la cual usted compró con su propia sangre. Y nadie más, solamente usted, Señor. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Dice ahí en la escritura que el rey Salomón descendió a los valles, a los nogales, para mirar si había frutos en las diversas hortalizas que él tenía, las vides y especialmente dice que fue a mirar a ver si la granada había ya florecido, hermano, había ya florecido. La granada, hermanos, es cuando florece, es un árbol hermoso. No sé si han visto a los árboles de granada. Yo sí, ahí un vecino tiene ahí un árbol de granada, y el otro también acá por el lado de la esquina tiene un árbol de granada, aunque es uno, pero cuando está floreciendo, hermanos, se mira hermoso, se mira hermoso. Y dice la escritura ahí que el rey Salomón descendió nada más para ver si las granadas estaban floreciendo. Dice que no fue a ver si iba a comer sus frutos, si iba a trabajar en la granada. Él nada más descendió para ver si el granado estaba floreciendo. Era un deleite, o es un deleite ver a un árbol de granado. Imagínense muchos árboles. Cuánto el árbol, ver el surco, no sé cómo le dicen en otro país, el camellón de granados, y ver sus flores bien hermosos, cada uno de ellos adornaban el país de Israel, hermanos, adornaban su tierra, de las personas que tenían ganado, porque se miraba hermoso. Se miraba hermoso. En Israel, los judíos tienen el concepto de decir que el fruto del ganado o la granada misma es el fruto de Dios. Eso es el concepto que ellos tienen, porque es aparte de que es bonito ver los árboles floreciendo, el fruto es delicioso, es sabroso. No sé si lo han probado, yo pienso que sí. Ayer nosotros nos probamos ahí un fruto de granado. De granada es rico, aparte de tanto beneficio que tiene ese fruto de antioxidantes y que requiere nuestro cuerpo, vitaminas y tantas cosas. Pero el rey Salomón dice que descendió nada más a ver el huerto de granado. Era común en el antiguo Canaán, en el antiguo Israel, que hubiese huertos, o gente tuviese huertos de granado. Era común en ese territorio. Mire, vayan por favor a Números 13, por favor, hablando de los espías que Moisés había enviado para reconocer la tierra de Canaán, para mirar el territorio, para mirar cómo era la tierra de Canaán, para mirar si había, cómo era la gente, cómo era su clima, si había gente guerreras, si había ciudades fortificadas. Pero lo que ellos se enfocaron, hermano, fíjese, versículo 23, al llegar ahí, versículo 23 del capítulo 13 de Números, dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Había granadas, hermanos, y cortaron tanto de las uvas, de los higos, pero también cortaron
granadas, porque era el fruto que se daba en ese territorio, y hasta la fecha se da, hermano, en Israel. Gente tiene huertos buenísimos de granados, de ese producto. Miren, vayan a Deuteronomios a 8, por favor. Deuteronomios 8, versículo 7 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides y higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, dice. Pero había esa tierra, Dios le prometió a los hijos de Israel que los iba a introducir a ese tipo de tierra donde había ese árbol de granado. Era muy común, vuelvo a decir, que hubiese granado. Había demasiados. Hasta la fecha, vuelvo a decir, hay huertos grandes de ganado, y cuando están floreciendo se miran bonitos. No sé si lo han mirado, métese a la internet y busque los granados, o granados donde quiera, porque también en Sudamérica y aquí no tanto, pero en esos países de allá de nosotros hay también granados o huertos de granadas, y se miran bonitos como cuando están floreciendo. Y por eso el rey Salomón quería descender a ver si habían florecido, nomás a ver con sus ojos cómo se miraba ese huerto florecido tan hermoso, ese huerto de granado, que nomás para deleitar sus ojos. Si tiene chance y puede mirar en internet, o si puede mirar un árbol aquí, mire cuando están floreciendo y va a ver cómo es bonito el huerto, el árbol de granado. Era muy común en la tierra de Israel. La palabra de granada en el hebreo es la palabra rimón. Había ciudades que era ahora sí que era el territorio principal del granado, hermano. Por eso le habían puesto rimón. Y había otras ciudades donde se prensaba el granado y se sacaba el producto de ese fruto. Mire, vayan a Josué 15, hermano, por favor. Josué 15. Josué 15, versículo 32. Dice ahí: Lebaot, Shilhim, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. Vuelvo a decir, la palabra hebrea para granado es de la palabra rimón. Entonces había ciudades que se llamaban así como granado, porque era común, era demasiado donde había granados. Entonces o había muchos granados, y se llamaban rimón, o se llamaban granadas las ciudades. Ya aprendimos una palabra en hebreo, rimón. Ya sabemos hebreo, no sé, pero es la palabra hebrea que se usa para el granado. Mire, vayan ahí mismo en Josué 19, hermano. Josué 19, versículos 45. Dice ahí: Jehud, Benet, Berak, Gad, Rimón. Gad, Rimón. La palabra Gad, Rimón era prensa de granado, donde se prensaba el granado y se sacaba y se hacía jugos, se hacían el producto que salía de él, se sacaban las semillas y la gente se lo comía. Es delicioso. Las semillas, vuelvo a decir, nosotros comimos ayer, se hacían jugos de ese granado. Mire, vayan a Cantar de los Cantares 8, por favor. Cantar de los Cantares 8, se hacían vino. La palabra vino o mosto, es el jugo, no fermentado, hermano. No tenía fermentación, no emborrachaba. Era un jugo como el que nosotros conocemos como el agua fresca. Nosotros
los mexicanos, en otros países le dicen fresco. En El Salvador, ¿cómo le dicen, hermano? Fresco, ¿no? El fresco. ¿Y usted, hermano? Fresco. Bueno, para allá para Centroamérica, fresco. Nosotros, agua fresca, también. Bueno, dice ahí versículo 2 de Cantar de los Cantares 2:8, yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Entonces hacían, es decir, se sacaban esos productos del granado. Vuelvo a decir, tenía muchos beneficios. Tiene el granado, tenía muchos beneficios. Ahora, Israel, hermanos, o los judíos, tomaban a ese fruto, al huerto del granado como la bendición de Dios para su territorio, para ellos, para su gente, para su pueblo, para ellos mismos. Lo tenían como la bendición de Dios, hermanos. Y cuando se dañaban, o sea, se echaba a perder posiblemente por ser negligentes de no cuidar ese granado, se lamentaban los judíos. Quizás no le daban el mantenimiento que necesitaban darle, y lloraban porque habían perdido la bendición de Dios, hermanos, en sus vidas, porque Dios les había prometido que les lo bendeciría con esos granados. El granado era uno de los 7 frutos que Dios le había prometido, con lo cual Dios le iba a bendecir al pueblo de Israel. Y vuelvo a decir, ellos lloraban, se lamentaban porque no habían obtenido la bendición de Dios en su vida. Mire, vayan a Deuteronomio, por favor, a Deuteronomios 8, ya lo leímos, pero vamos a leerlo una vez más, por favor, a Deuteronomios 8:7. Dios le había dado esa promesa que Dios los iba a bendecir con ese fruto. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Entonces ellos lo tenían en su corazón del pueblo. Los judíos tenían el granado como una de las 7 frutos que con lo cual Dios los iba a bendecir. Y mire, vayan a Ageo, por favor, Ageo rápidamente, hermanos. Ageo 2:19 dice ahí, dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Hace una pregunta el Señor. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Dice, todavía no está el producto en el granero, ni ha florecido el granado, pero desde ese día, dice el Señor, desde que empieza a florecer, va a ser una bendición para usted. Desde este día, dice, lo bendeciré, ya que empiece a florecer los árboles frutales, especialmente el granado. No ha florecido todavía, pero desde que empiece a florecer va a ser una bendición para ustedes. Y así lo tomaba el pueblo de Israel. Era una bendición. Ya cuando el pueblo de Israel, los hijos de Israel, o los que tenían los huertos de granado, miraban florecer el árbol, Dios me va a bendecir, y Dios me está bendiciendo, porque es la promesa de Dios que Dios nos dio en el tiempo antiguo, cuando nos iba a introducir al pueblo de Israel. Pero si no se les daba, si por alguna razón ellos no mantenían al huerto, no mantenían al árbol, no le hacían su cajete ahí para que el agua
se estancara y hiciera verdecer al árbol y diera el fruto, ellos se lamentaban diciendo, no tengo la bendición de Dios. Entonces era una bendición cuando el árbol de granado empezaba a florecer. Era una bendición, y por eso el rey Salomón dice que descendió a ver si los huertos de granado estaban floreciendo, no que si tenían fruto todavía, que si estaban floreciendo. Y déjame decirle, hermano, hermana, que así como el rey Salomón, el Señor Jesús, que es nuestro rey, que es nuestro Señor, va a descender algún día para ver si nosotros si estamos como el granado floreciendo y adornando su territorio, adornándolo a él, adornando adornando todo lo que es de él, porque eso era algo bendecido por Dios cuando el pueblo miraba que el granado estaba floreciendo y la gente se alegraba y la gente se gozaba. Estoy bendecido por Dios. Y déjeme decirle, hermano, que Dios espera, el Señor Jesús espera que nosotros florezcamos como el granado, como ese árbol de granado, para bendición a otro, para que otro digan, qué bendición este árbol de granado. Miren cómo está floreciendo, para que adornemos al Señor Jesucristo, hermano. Mire, vayan a Éxodo, hermano, por favor. Vayan a Éxodo 28, por favor. Algo interesante ahí, hermano, en Éxodo 28. Las vestiduras del sumo sacerdote, hermanos, del sumo sacerdote, tenían esos granados, esas figuras de granado colgando del efod, de su vestidura, para adornar las vestiduras del sumo sacerdote, hermano, floreciendo, adornando las vestiduras del sumo sacerdote. Dice versículo 31 de Éxodo 28, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, para arriba, por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un cozolete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la horna del manto alrededor. Dice que el sumo sacerdote en su manto, hermanos, tenía granadas de diferentes colores para adornar el efod, para adornar las vestiduras de ese sumo sacerdote, hermanos. Y déjeme decirle, hermano, que ese sumo sacerdote, que nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, y nosotros, hermanos, tenemos que adornar su vestidura, tenemos que adornar su santidad, tenemos que adornar su fidelidad a nosotros, tenemos que adornar lo que Él es. Nosotros tenemos que guindarnos de estar en el efod y guindarnos de sus vestiduras y andar con Él por donde Él ande o por donde Él anda, y que adornemos lo que Él es en su sacerdocio, su santidad. Mire, vayan a Hebreos 4, por favor. Ahí, Hebreos 4:14. Es de suma importancia, hermano, que nosotros entendamos que nosotros somos como los granados, para adornar las vestiduras del Señor Jesús, para adornar a su nombre, para adornar lo que Él es. Dice ahí, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra
profesión. Dice que nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos. El sacerdocio de Aarón era nada más terrenal, hermano, era nada más de aquí, era nada más competente al pueblo de Israel. Nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, traspasó los cielos, hermano, y nosotros tenemos que adornar lo que Él es, adornar su nombre, adornar su profesión. Dice ahí, retengamos nuestra profesión, adornar lo que nosotros somos, hermano. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Así como Cristo caminó, nosotros también tenemos que caminar. Así como Cristo habló, nosotros también tenemos que hablar. Así como Cristo hizo, amó y perdonó, nosotros también tenemos que perdonar, porque es de la manera que nosotros vamos a adornar las vestiduras de nuestro sumo sacerdote. Dice la Escritura que el rey descendió para ver si habían florecido. Y déjeme decirle, hermano, que nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo está viendo y está descendiendo y va a descender para ver si nosotros estamos floreciendo y dando honra y adornando a lo que Él es. A lo que Él es. Nosotros somos la profesión que nosotros somos cristianos, y como cristianos tenemos que comportarnos así. Vuelvo a decirle, como Cristo anduvo, así andar nosotros. Las granadas estaban colgados en el efod del sumo sacerdote, y donde el sumo sacerdote iba, las granadas también ahí iban. Y donde el sumo sacerdote se introducía al templo a servir, ahí iban las granadas sirviendo. Y si el sumo sacerdote iba a matar el chivo, a matar el sacrificio, hacer una obra, ahí iba el sumo sacerdote con él. Y déjeme decirle, hermano, Cristo quiere que nosotros actuemos como él actuó. Cristo quiere que nosotros hagamos lo que Él hizo y lo que aún hace, amando a las personas, sirviendo a las personas, perdonando a unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros, adornando sus vestiduras. Pero desgraciadamente muchas veces nos descolgamos de esas vestiduras, de ese efod, y las granadas andan por un lado y el efod del Señor Jesucristo por otro lado, haciendo lo que nosotros queremos en nuestra vida. Mire, vayan a Hechos, hermano, Hechos, por favor, 4. Hechos 4, hermano, por favor, Hechos 4. Versículo 13, dice ahí, Hechos 4:13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjese, hermanos, estos hombres adornando a nuestro sumo sacerdote. La gente allá miraban a estos hombres, a estos servidores, a estas personas, a estos cristianos, haciendo la profesión que eran granadas para adornar el nombre del Señor Jesús, adornando al nuestro sumo sacerdote, al Señor Jesucristo. Y decían y miraban cómo se comportaban, su denuedo, cómo hablaban, sus palabras que usaban, su forma de hablar, su forma de ser, y le reconocían que habían estado con Jesús. Y es la diferencia muchas veces entre nosotros, que no nos reconocen que estamos con Jesús, porque no estamos con Jesús. No, allá afuera no miran algo diferente, no miran a Cristo en nosotros, porque no estamos con Jesús muchas veces. No estamos adornando el nombre del Señor Jesús, no estamos adornando su santidad, no estamos adornando
su fidelidad para con nosotros, no estamos adornando su amor, no estamos adornando su perdón, no estamos adornando su misericordia, su compasión, no estamos adornando su caminar, no estamos adornando su hablar, no estamos adornando, nos reímos de los chistes sucios allá afuera que la gente hace, los reímos y nosotros aún le aumentamos más y nos comportamos como aquellas personas. No estamos adornando al Señor Jesús, no estamos adornando a ese efod, a esas vestiduras del Señor Jesucristo. No estamos perdonando, no estamos amando a las personas, no estamos siendo amables con ellas. Somos toscos a veces porque no estamos con Jesús. No estamos adornando las vestiduras del Señor Jesús. Déjenme decirle, hermanos, que Cristo quiere que nosotros actuemos como Él, para adornar a lo que Él es, para adornar lo que Él es, hermanos, su sacerdocio, su santidad, su efod, sus maravillas que Él ha hecho y que Él hace con cada persona, que adornemos a eso que ha hecho con nosotros, que nos ha salvado y nos ha rescatado del infierno y nos ha puesto en un camino recto, en un camino diferente a lo de las demás personas, y ese camino adorne el Señor Jesús de la manera que nosotros caminemos. Es como vamos a adornar al Señor Jesús. De la manera que nosotros hagamos, es como vamos a adornar las vestiduras de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que el rey Salomón descendió para ver si las granadas estaban floreciendo. Nada más descendió para ver. Y déjeme decirle, hermanos, el Señor espera y está viendo si nosotros estamos floreciendo en Él y dando adorno a lo que somos. Somos cristianos y tenemos que seguir esa profesión. Tenemos que seguir ese camino, adornando el efod del sumo sacerdote. Mire, regresen vayan a Éxodo, hermano, a Éxodo, por favor. Otra de las cosas que tenemos que adornar, hermanos, es su palabra. Su palabra, hermanos, tenemos que adornarla, tenemos que florecer en su palabra, tenemos que resplandecer en su palabra, adornando su palabra. Su palabra está puesta en lo más alto del mundo, hermanos, en lo más alto de nosotros. No podemos a su palabra rebajarla a nuestro nivel, a este mundo. Su palabra tiene que ser exaltada y es exaltada por Dios, pero desgraciadamente nosotros los cristianos la tenemos por los suelos, con nuestros hechos, con nuestro modo de vivir, hermanos. Necesitamos florecer en su palabra. Miren, vayan ahí, regresen a Éxodo 28:31. Harás el manto del efod, todo de azul. Fíjese, de azul. En medio de él, por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un cosolete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, de púrpura y de carmesí. Dice, pero harás granadas de azul. El azul, hermanos, en la Biblia representa la palabra de Dios. El azul en la Biblia representa los mandamientos y preceptos, sus divinos preceptos del Señor. Mire, vayan por favor a Números 15, hermano, por favor, Números 15, por favor, ahí a Números 15, versículo 37. Dice ahí, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones,
y que pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miraréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. El azul, hermano, entonces el azul en la Biblia representa la palabra de Dios, los mandamientos, y dice la escritura que Dios le dijo a Moisés, aparte de que el efod era azul, también le dijo que las granadas tenía que ser granadas también de color azul. Entonces, ¿para qué? Para que adornaran la palabra de Dios, adornaran sus divinos preceptos. El azul también, hermano, representa el cielo. Entonces, hermanos, su palabra está por los cielos, su palabra está sobre todo cosas, sobre todos los pensamientos de los hombres, sobre nuestros mismos y sobre nuestros propios pensamientos. Su palabra tiene que estar sobre nosotros, que las decisiones que hagamos, que las decisiones que tomemos, que las cosas que hacemos y las cosas que vamos a hacer estén de acuerdo con su palabra, que lo que estamos viviendo, que lo que estamos haciendo esté de acuerdo con su palabra, no con lo que dice fulanito de tal, no con lo que dice fulanita de tal, no con lo que dice mi familiar, no con lo que dice incluso un hermano en Cristo que no esté de acuerdo con la palabra, no con esas personas, que lo que dice la palabra de Dios. Y por eso Dios la ha puesto sobre todas las cosas, en lo alto, más que todas las cosas en este mundo. Dios ha magnificado su palabra, y dice la escritura, hazte azul, para que adorne la palabra de Dios. Necesitamos adornar la palabra de Dios, hermano, pero para adornarla, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla. No es malo, hermano, que te hagas un teólogo, no es malo que la leas y la estudies y minuciosamente, y que te prepares estudiando la palabra. No es malo. Lo malo es que no la pongamos en práctica. Eso es lo malo. Si vamos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica, que nuestro aprovechamiento de lo que estamos leyendo se manifieste a otras personas, y que digan, wow, adorna la palabra, está floreciendo en la palabra, está manifestando lo que está leyendo, perdona, porque la Biblia dice que tiene que perdonar, ama, porque en la Biblia dice que tiene que amar, se sirve a otras personas, porque la Biblia dice que tiene que servir y ayudarse unos a otros, adornando la palabra de Dios en nuestra vida, hermano, y nuestro aprovechamiento va a ser manifiesto a otras personas, tanto afuera como aquí mismo. Mire, vayan a 1 Timoteo, hermano, por favor. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4, hermano. Tenemos que adornar su palabra, tenemos que vivir por sus divinos preceptos, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, no de acuerdo a lo que nosotros creemos que tenemos que vivir, es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice ahí, versículo 13 de 1 de Timoteo 4. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Dice, entre tanto que voy, hablando el Espíritu Santo, hablando el mismo Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo, entre tanto que voy, así como Salomón descendía, dice, entre tanto que desciendo, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a otros. La gente allá afuera pueda mirar que estamos adornando lo que dice la Biblia, que estamos adornando lo que dice su palabra, que si la Escritura dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no andar con los incrédulos. Si la Escritura dice no digas malas palabras, no digas malas palabras, hermano. Si la Escritura dice no usar chistes de malo sentido, no usar tronerías, no usar las tronerías. Si la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Si la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, honrando la palabra, adornando lo que la Biblia dice, no lo que un maestro de escuela dominical o lo que un maestro o lo que uno está enseñando de su propio corazón. No, lo que la Biblia dice es lo que va a adornar, o lo que nosotros hagamos con eso es lo que va a adornar la palabra de Dios. La va a poner en alto, la vamos a tener en alta estima, y cambios van a venir a nuestra vida, hermanos, si nosotros la leemos y la ponemos en práctica. Cambios van a venir. Mire, vaya Isaías, ya no vamos a ser los mismos que éramos antes, y ya no somos los mismos que éramos antes. Hemos cambiado, pero vamos a ser mejores que lo que somos hoy en este día. Mire, vayan a Isaías 55, por favor. Isaías 55. Versículo 10 dice ahí, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, todo eso que desciende del cielo hace germinar la lluvia, hace producir, hace dar semillas, da, un fruto tiene, florece. Mire las siguientes palabras, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada ello para que la envíe. Dice versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dice, en lugar de la zarza crecerá cipreses. Mire, hermano, nuestro modo va a cambiar. En vez de ser rudos, duros, tanto los hijos con los padres con los hijos, los unos con otros, nuestra actitud, nuestro modo de ser va a cambiar. Ya no vamos a ser como zarza, vamos a ser como un ciprés. Un ciprés era un árbol grande, pero que se utilizaba, hermano, su madera para dar figuras a los edificios. El rey Salomón utilizó ciprés para dar figura a ese gran templo que él levantó, hermanos. Y así nosotros, si florecemos, si nos metemos a la palabra, si la leemos, la ponemos en práctica, vamos a ser como ciprés. Ya no vamos a ser como esa zarza ruda, como esa zarza que si le metes la mano te raspa. No, ahora vamos a hacer un ciprés que vamos a adornar la palabra de Dios. Dice, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, en lugar de un arbusto inservible, ahora va a ser un arrayán, dando frutos, dando beneficios a otras personas. Dice, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y van a ver a nosotros, al Señor Jesucristo en nosotros mismos. Y ese es el propósito, hermano, que Él se lleve la gloria y la honra, no nosotros. Que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado,
no nosotros, que mire a Cristo en nosotros a través de su palabra, porque nosotros la estamos floreciendo y la estamos adornando, y que el nombre del Señor Jesús sea glorificado en nosotros, hermano. Ese es el propósito de todo esto, que el nombre del Señor Jesús sea exaltado en nuestros familiares, que el nombre del Señor Jesús sea exaltado en nuestros compañeros de que tenemos allá afuera, que el nombre del Señor Jesús sea exaltado en las personas que conocemos en las tiendas, que el nombre del Señor Jesús sea exaltado aquí mismo en la iglesia por los cambios que hemos hecho a través de su palabra, porque estamos floreciendo en su palabra. Mire, vayan por favor a 2 Timoteo, hermano, 2 Timoteo. Es de suma importancia, hermano, que nosotros leamos su palabra, y no nada más que la leamos, sino que la pongamos en práctica para que nuestro aprovechamiento, el aprovechamiento sea manifiesto a otros hermanos. De 2 Timoteo 3:14 dice ahí: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo. Eso ya nosotros ya lo supimos, ya a través de la Biblia entendemos de que la Biblia enseña que solamente a través de la fe en el Señor Jesús podemos obtener la salvación. A través de la Biblia entendimos que la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino solamente el sacrificio que Cristo hizo. Eso ya lo entendemos, pero dice ahí: toda la escritura, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Eso es lo que necesitamos, que nos enseñe, hermanos, la escritura, para redarguir, para que nos hable adentro de nosotros donde no estamos bien convencidos. Esa es la palabra, redarguir, que nos convenza en nuestro corazón, que nos inste para hacer lo que la Biblia dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios también sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que su palabra florezca, para que su palabra adorne en esa, o él adorne la palabra de Dios en la obra que esa persona o ese cristiano haga. Ese es el propósito, hermano, para que estemos preparados, para que digan: este varón, esta varona vive lo que la Biblia dice, vive como la Biblia dice, no hace lo que la Biblia dice que no haga. Necesitamos florecer la palabra de Dios. Mire, vayan a Salmo 19, hermano, por favor. Salmo 19, por favor, ahí a Salmo 19. Versículo 7 dice ahí: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, hermano. La ley de Jehová, sus divinos mandamientos son perfectos, que nos van a convertir a cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos metemos, la leemos, leemos su palabra, la vivimos, y nos va a ir convirtiendo nuestra alma. Ya nos convirtió nuestra alma de ir al infierno. Ahora vamos al cielo por gloria a Dios por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ya nos convirtió, pero ahora quiere convertir nuestra alma del modo de pensar que nosotros tenemos, nuestro modo de actuar. Ahora quiere convertir nuestra alma a que actuemos según los divinos preceptos que Dios estableció para nosotros. Por eso Dios le dice a los hijos de Israel: pon una franja azul para que no vayan sus ojos en pos de su corazón, y para que no mire sus ojos y se prostituyan en las cosas que nosotros siempre andamos prostituyéndonos de acuerdo a lo que Dios dice.
Nosotros, nuestro corazón está viciado al mal. Nuestros ojos están viciados al mal, hermanos, y nos prostituimos cuando desobedecemos su palabra. Cuando tenemos en poco su palabra, sus divinos preceptos. Dice ahí, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los. Y sabe, hermano, muchas veces no queremos venir a este divino libro porque nuestro corazón no quiere la pureza de Dios. Y rechazamos su divina palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón humano. Y es la razón que muchas veces no queremos venir a este libro y no vivimos de acuerdo a este libro, porque nuestro corazón es malo, porque la palabra, la palabra pura y nuestro corazón sucio no se lleva. No se lleva. Dice ahí, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. ¿En qué concepto de nuestro corazón está la palabra? Para el salmista decía, es más preciable su palabra más que el oro. Lo aprecio el oro, lo aprecio más que algo que me satisfaga como la miel. La aprecio más que lo más sublime que pueda haber en la tierra, como la miel del panal que endulza el paladar. Muchas veces, hermano, no la apreciamos de esa manera. Con poquito la desechamos, con poquito la ponemos por los suelos, la palabra, con poquito muchas veces la rechazamos. Cuando miramos cosas que no tenemos que ver, cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer, cuando hablamos cosas que no tenemos que hablar, hermano, con poquito la tenemos en poco, la palabra de Dios, y nuestro rey va a descender y va a ver si nosotros estamos floreciendo como el granero en su palabra, como la granada, perdón, en su palabra, a ver si la tenemos en alto, a ver si la estamos adornando y la estamos poniendo por los cielos, que su palabra, si la estamos poniendo por encima de nosotros, y que no a nuestros deseos y nuestros malos deseos de nuestro corazón y de nuestros ojos sobre nosotros, sino que la palabra está en exceso sobre nosotros y que a ella nosotros nos acogemos. Pero muchas veces no es así, man. Muchas veces, desgraciadamente, vamos a nuestros deseos de nuestros corazones, a los deseos de nuestra mente, de nuestro malvado corazón, porque nuestro corazón, dice la Biblia, que es malvado desde la juventud, hermanos. Y es de suma importancia de que nosotros nos penetremos, o que la palabra de nosotros de Dios se penetre en nosotros, perdón, que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, y que nosotros la hagamos a florecer, y que la adornemos, y que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a otros, sea manifiesto a otras personas, que la otra gente mire esto, y vive por la palabra de Dios, respeta la palabra de Dios, la tiene en alto concepto la palabra de Dios, no la tienen en bajo, no la deja ahí tirada, no la deja allá en su carro, atrás del asiento, o atrás atrás del cofre,
muchas ideas la Biblia atrás del cofre. Qué adorno. O muchos le ponen todo ahí, papel, este y aquello, a la Biblia. Qué adorno, hermano. No la tenemos en alto concepto, no la tenemos en alta estima. Los judíos, hermanos, tienen muchas cosas buenas. No estoy alabando que son la religión muy perfecta, pero tienen cosas buenas. Para ellos la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la escritura de ellos, el Antiguo Testamento la tienen en alta estima. En sus casas la tienen en una repisa allí y la sacan. No la tienen nada más tirada allí como muchos de nosotros. O le ponen sobre ahí cosas. La tienen en alta estima. No estoy diciendo que tienen muchas cosas que no están bien. Pero en esa forma, ellos son muy respetuosos con la palabra, la tratan de florecer, tratan de adornar la palabra en sus vidas y en su casa tienen en el entrar en el dintel de su casa tienen algo que ellos le dicen mesuzá y ahí tienen la palabra y cuando van caminando ellos tienen aquí, algunos de ellos se ponen las filacterias y ahí van la palabra y todo el tiempo la palabra. No lo estoy alabando a la religión judía porque rechazan al Señor Jesús, no lo aceptan como su Salvador, pero tiene muchas cosas buenas. Ahora, en el concepto judío, hermanos, la granada, para ellos, o ellos han estudiado, y ellos dicen que la granada, las semillas de la granada son 613 semillas que obtiene la granada incrustadas en su cáscara, y es difícil sacarla. No sé si yo creo que ya la han tratado de sacarla. Es difícil, ahí uno la parte y la saca, le raspa para poder sacar las semillas. Los 613 preceptos, hermanos, los 613 semillas representan, hermanos, los 613 preceptos o los 613 mandamientos que Dios les dio a Moisés en el monte de Sinaí. Los 613 preceptos que ellos tienen en la Torá judía, en el Pentateuco que ellos tienen. Y los tienen tan metidos en su corazón, muchos de ellos, hermano. Los tienen tan metidos en su corazón que se saben la palabra de memoria. Y los tienen tan metidos que no dejan a que otro modo de pensar les cambie. Deberíamos, de esa manera, nosotros como cristianos, que esos mandamientos, que sus divinas palabras se nos meta a nosotros en nuestro corazón, como esa granada que tiene esas 613 semillas que estén metidas en nuestros corazones. Que la palabra de Dios se meta en nosotros y que ese aprovechamiento sea manifiesto a otros. Mire, vayan a Deuteronomio, a Primera de Reyes a 13, Primera de Reyes a 7, perdón. Otra de las cosas que tenemos que adornar y florecer es en la casa del Señor, adornarla y florecerla en la casa, florecer en la casa del Señor, adornar la casa del Dios viviente, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, dice la Escritura. Mire, Primera de Reyes 7, 18 dice ahí, hizo también
7:18 dice, hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico lirios, y eran de 4 codos. Tenía también las capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por las redes. Dice que el capitel, esas columnas, los capiteles y esas columnas estaban adornadas por esas granadas. Dice los historiadores, dice el templo de Salomón, hermano, que él le hizo a Dios. No ha habido ningún otro templo como el rey Salomón hizo al Señor, que Dios le permitió que lo hiciera. Y dice que afuera de la entrada del templo había puesto el rey Salomón dos columnas, y sobre en esas columnas el rey Salomón había esculpido granadas para que adornaran la casa del Señor, hermano, para que adornaran el templo, ese templo maravilloso que Dios le permitió al rey Salomón hacer. Esas columnas, hermanos, estaban ahí adornando ese templo, hermano. Pero déjame decirle que nosotros, la iglesia, son esas columnas. Son esas columnas, y nosotros como cristianos, como granadas, tenemos que adornar nuestra iglesia. Tenemos que adornar la iglesia que el Señor compró con su propia sangre. No deshonrar la iglesia, no menospreciar la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En la iglesia es la que Dios Cristo fundó, la que Él compró para predicar la verdad al mundo perdido, hermanos. Y nosotros tenemos que adornar a esa iglesia como granada, florecer como granada en la iglesia. Mire, vayan a 1 Timoteo 3, perdón, 1 Timoteo 3, hermano, por favor. 1 Timoteo 3, versículo 14, dice, 1 Timoteo 3, 14, dice ahí: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Vuelvo a decir, hermano, así como el rey Salomón descendió, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que va a venir por su iglesia en las nubes, va a descender en las nubes y va a mirar a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros va a dar cuenta por qué no fuimos, no florecimos y no adornamos su iglesia. No adornamos su palabra, no adornamos el nombre del Señor Jesús. Él va a descender, dice la Escritura, en las nubes, y nos va a llamar desde las nubes. Gloria a Dios, porque somos cristianos y que Cristo nos ha comprado. Y Él dice que Él no nos va a dejar pasar la prueba que va a venir sobre el mundo entero, según Apocalipsis. Para la iglesia hay esperanza de redención, de salvación, de arrebatamiento de los santos. La iglesia va a ser arrebatada. No es por nuestras obras, es por la obra que Él hizo. Él no nos va a juzgar al impío con el justo, o al justo con el impío. Lejos esté de ti, dice la Escritura, de juzgar al justo con el impío. Él no nos va a juzgar así. Nosotros estamos para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura. Pero Él va a descender, dice la Biblia, Él va a descender y va a mirar. Dice ahí: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y déjame decirle, hermano, todo lo que está pasando en el mundo entero son señales de que el Señor Jesús ahora está más cerca. Nuestra redención de la que cuando creímos, hermano. Las situaciones en el mundo entero son señales que el Señor Jesús viene
muy pronto por nosotros. Y tenemos que nosotros vivir de acuerdo a lo que Él hizo, no para ser llevados, no, porque ya, gloria a Dios por el nombre del Señor Jesucristo, porque Él nos va a llevar, aunque seamos los peores cristianos, por el Espíritu que mora en nosotros, por la confesión de fe que hemos hecho, por lo que hemos creído, que no lo merezcamos, no lo merecemos, pero gloria a Dios por el Señor Jesús, por eso, por su amor inefable. Dice ahí, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, así como Salomón hizo esas dos columnas y le puso esas granadas para que florecían, para adornarla. Así nosotros tenemos que adornar la iglesia del Señor Jesucristo que Él compró. La iglesia del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo la mira como una luz en este mundo, hermano. Este mundo está perdido en tinieblas, este mundo está perdido en su pecado, el mundo está bajo el maligno, dice la Escritura, pero gloria a Dios, la iglesia es una luz para este mundo. Este mundo sería un caos sin la iglesia, si los cristianos no estuviéramos aquí, y cuando nosotros no estemos aquí, el mundo va a ser un caos, porque Satanás va a entrar con todo su ejército de espíritus malos, de demonios, y va a ser un caos en este mundo, porque la luz de este mundo ya no va a estar aquí, que no somos nosotros. La iglesia adorna a este mundo, hermano, y así tenemos nosotros que adornar la iglesia. Cristo la mira como el candelero del Antiguo Testamento, como el candelero que Moisés levantó y lo puso en el tabernáculo y que alumbraba siempre hacia adelante. El sacerdote entraba y al lado izquierdo estaba el candelero alumbrando hacia adelante esa luz para el servicio del tabernáculo. Y así Cristo mira a la iglesia. Mire, vayan a Apocalipsis 1, hermano. Cristo mira, tienen alta estima la iglesia. Nosotros somos la iglesia, todos juntos, todos los creyentes, los cristianos, conformamos la iglesia. Somos un cuerpo en Cristo, todos los cristianos, los que estamos aquí, están en otros países, somos un cuerpo en Cristo, y así nos mira el Señor. Y nosotros como cristianos tenemos que florecer y tenemos que adornar su iglesia de Él, hermano. Mire, Apocalipsis 13, 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, o sea, los pastores, los presbíteros, los que estaban encargados de las 7 iglesias. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjese, hermano, el candelero representa la iglesia. Y dice la Escritura en el versículo 13, ahí dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y en medio de las 7 iglesias, hermanos, en medio de los candeleros está el Señor Jesucristo. En este momento el Señor Jesucristo está aquí con nosotros. Que no lo percibamos o que no lo miremos por el pecado que mora en nosotros es otra cosa, pero el Señor anda en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 de la iglesia, y aquí se mueve el Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones. Pero como el pecado nos ha cegado, nos ha corrompido, no podemos captar eso, no podemos entender eso. Pero aquí anda el Señor Jesucristo. Mire, vayan a Éxodo, hermano, Éxodo. El Señor Jesucristo ha adornado su iglesia, y así quiere que nosotros
la adornemos. Él dice que Él la ha limpiado, la ha santificado, la ha lavado en el lavamiento de las aguas por la palabra de Dios. Éxodo 25, hermano, por favor. Mire cómo el Señor ha adornado su iglesia. El candelero, dijimos que Cristo mira a la iglesia como el candelero del Antiguo Testamento. Dice, harás, versículo 31 de Éxodo 25, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores, hermano, la flor que florece en el granado, serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro, y un brazo, una manzana y una flor, otra vez la flor del granado, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, y una manzana y una flor, así en los 7 brazos que salen del candelero. Y en la caña central es el Señor Jesús que anda en medio de la iglesia, hermano. Esa caña central, dice, y en la caña central del candelero 4 copas que forman en forma de flor de almendro, y su manzana y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana los otros 2 brazos del mismo, así para los 7 brazos que salen del candelero. Sus manzanas, sus brazos serán de una misma pieza, de una misma pieza, hermano. Fíjense, los siguientes párrafos, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Todos nosotros, hermanos, hacemos la iglesia juntos. Nosotros hacemos la iglesia, hermano, y Cristo ha adornado a la iglesia con diferentes tipos de flores, incluyendo el manzano, incluyendo la granada, el almendro, y otro tipo de flores. ¿Saben cómo mira Cristo la iglesia? Como el mismo huerto del Edén, que había muchos frutos. Así Cristo mira a la iglesia, y así nosotros deberíamos de ver a la iglesia. Así nosotros deberíamos hacer adornar la iglesia como el mismo huerto del Edén, como ese huerto maravilloso que el Señor formó y puso al hombre allí para reunirse con él. Así Cristo mira a la iglesia, y así nosotros debiéramos de tratar la iglesia. No hablar mal de la iglesia, no hablar mal de unos con otros, no pelearnos unos a otros. Debiera de ser un paraíso aquí para cada uno de nosotros, floreciendo nosotros en la iglesia, floreciendo nosotros en su palabra, floreciendo nosotros cerca del Señor Jesús, y floreciendo nosotros en la iglesia. Deberíamos nosotros adornar la iglesia, amar la iglesia, venir a la iglesia con gozo, venir si nada me impide venir a la iglesia a adorar el bendito nombre del Señor, venir a la iglesia. Si estás enfermo, está bien, no puedes, pero si estamos sanos, buenos y sanos, venir a la iglesia a adornar, a florecer en la iglesia, porque para eso Dios estableció la iglesia, para que nosotros nos congreguemos aquí para alabar su bendito nombre. Así como Dios formó el huerto del Edén y puso al hombre allí para para alabar el nombre del Señor, para que se reuniera Dios y el hombre, porque dice la Escritura que ahí que iba el Señor
a reunirse con el hombre, así nosotros deberíamos adornar la iglesia aquí. Y que fuéramos nosotros como esas granadas, como esos granados que adornaban el país de Israel cuando florecía. Porque dice la Escritura que Salomón descendía para ver si la granada había florecido. Y algún día el Señor va a descender, hermanos, para ver si nosotros, como granadas, estamos floreciendo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por su palabra. Ayúdenos, Padre, para a florecer en su palabra, a florecer en sus preceptos, a florecer junto a usted. Ayúdenos a adornarlo a usted, que en la calle nos digan, ese es seguidor de Cristo, ese está cerca del Señor. Que miren la diferencia en nosotros, que miren que nuestro rostro se parezca al rostro del Señor Jesús, que miren el amor del Señor en nosotros, la compasión, el perdón, nuestro modo de comportarnos, que